Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, familia. Contentos de estar un domingo más para compartir el mensaje que Dios tiene preparado para todos nosotros. Así mismo, vamos a presentarle al Señor. Señor, nos ponemos de acuerdo y te damos gracias, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de compartir en familia tu palabra. Gracias, Señor, porque ante ti acudimos, Señor, para que tú tomes el control y tu reino se establezca en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro bendito Paraguay. Paraguay, te bendecimos de norte a sur, de este a oeste. Declaramos sabiduría, declaramos tu favor, Padre amado, en nuestras autoridades. Bendecimos al personal de Blanco, Padre amado, y a cada asesor del presidente en el nombre de Jesús. Declaramos temor reverente a tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque las familias acuden a ti, Señor, piden de ti, Señor, esperando que de ti venga su auxilio, su socorro, Padre amado. Bendecimos, Señor, las instituciones, Señor, bendecimos los ministerios, Padre amado. Declaramos, Señor, que se levanta, la economía se levanta, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que todo lo que el enemigo quiso usar para mal, tú lo transformas, Padre amado, para un bien en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por este tiempo que ante ti venimos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, y hoy, esta noche, vamos a estar hablando del Arca de la Alianza, del Shekinah. A mí me viene cuando veo el Arca de la Alianza, me trae gratos recuerdos de cuando era adolescente, que vimos la película Indiana Jones y el Arca de la Alianza, donde vemos que los alemanes buscaban el Arca de la Alianza. Y después, cuando me hice ya un poquito más grande, leí, me enteré que esto era cierto, que Hitler buscaba todas estas reliquias, él buscaba el Arca de la Alianza, buscaba el cáliz y buscaba la lanza de Longino, que era una lanza con que, supuestamente la lanza verdadera con la que le atravesaron a Jesús. Entonces hoy nuestro tema es el Arca de la Alianza, el Shekinah que habitaba. ¿Y qué es el Shekinah? El Shekinah es la presencia de Dios. En el Arca de la Alianza estaba la presencia de Dios, el Shekinah, esa columna de humo que le acompañaba desde que salieron de Egipto a Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Una columna de humo se iba de día y una columna de fuego de noche. Esa columna de humo les protegía del sol en el desierto de día y el de fuego les daba calor y protección también por la noche. Entonces esa era la presencia misma de Dios. Siempre el pueblo quiso estar cerca de Dios, pero también sabemos que todo el que se acercó mucho a Dios o que le vio a Dios se murió. Hasta ahora nosotros, si le vamos a ver a Dios solamente en otro tiempo, cuando este cuerpo mortal y corruptible ya no esté. Pero en ese tiempo Dios mismo les dio instrucciones para fabricar un tabernáculo donde iba a estar su misma presencia. Entonces, Señor, te pido una vez más que bendiga esta noche y que sea tu misma palabra la que esté saliendo de mi boca y que predisponga nuestros corazones para que tu mensaje, tu semilla, pueda germinar en cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice en Éxodo 25 del 8 al 9? Dice: Dios ordenó, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios dijo que iban a hacer un santuario y Él iba a estar en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y así ellos lo hicieron. Y le llamaron a ese lugar el tabernáculo. Que eso vamos a ir viendo después también en otras oportunidades, que tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez como mediador de todo el pueblo. Pero ahora vamos a concentrarnos en que Dios mismo dijo en Éxodo 25, 8 al 9,
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dijo que él iba a habitar en medio de su pueblo. Y así fue. Así fue siempre. Si ustedes recuerdan, cuando ellos pasaron el Jordán, la primera ciudad que atacaron, Jericó, que ellos tenían que llevar primero el arca de la alianza. Siempre. Y Dios les daba la victoria. Y los pueblos enemigos tenían miedo porque sabían que el poder de Dios estaba con ellos en todo el tiempo. Y eso también es espectacular porque Hitler, por ejemplo, decía que tenía poderes especiales. ¿Y qué poder? Tenía la misma presencia de Dios, por supuesto, estaba en ese lugar. Y esa presencia de Dios, el Shekinah, en el arca de la alianza, estuvo acompañándoles a todo ese tiempo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Hasta que en un momento, en el tiempo de Saúl, en una guerra contra los filisteos, donde él es derrotado, los filisteos llevan el arca de la alianza. Entonces Israel se queda sin el arca de la alianza. Y una vez que David sube al poder, ¿qué quiere hacer David? Él quiere volver a traer el arca de la alianza a Jerusalén. Y ahí vamos a ir ahora. Vamos todas nuestras Biblias a 2 de Samuel 6 en adelante. Del 3 en adelante. 2 de Samuel 6, 3 en adelante. Vamos a leer. Dice, se fue David hasta un lugar para traer el arca. Y dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Mira, le hicieron un carro nuevo, un coche nuevo para traer el arca de Dios. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice, miren lo que dice acá en el 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí mismo muerto junto al arca de Dios. Tropezaron, dice que los bueyes. Usa quiso atajar el arca de la alianza, el arca de Dios, y ahí mismo Dios se enojó y murió. Y en el 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. O sea, David se puso triste. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué le mató a Usa? Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo, miren después la reacción de David. Temiendo David, primero se entristeció. Después, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom. Muy importante. Y estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. ¿Y qué pasó en la casa de Obed-Edom? Dice, bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vamos a ver primero qué fue lo que pasó. Antes de entrar a Obed-Edom, el arca de la presencia de Dios estuvo en su casa por 3 meses y fue bendecido en todo. Pero ¿qué fue lo que pasó antes? ¿Por qué Dios se enojó con lo que hizo David? ¿Por qué murió Usa? ¿Qué fue lo que pasó? David tenía un deseo de traer el arca de la alianza, el arca de Dios de vuelta a Jerusalén. Eso estaba bien. ¿Verdad? Estaba bien. Él quería hacer algo para Dios, algo de Dios, traer el arca de la alianza. La presencia de Dios quería llevar a Jerusalén. Aquí aprendemos que es posible querer hacer algo bueno, pero de forma equivocada. Vamos a ir viendo por qué. David quiso hacer algo bueno, quiso traer el arca de la alianza de Dios, pero de forma equivocada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él consultó con los líderes políticos y no con Dios. Él consultó con todos los líderes y no con Dios. Y en segundo lugar, ignoró la palabra de Dios. Porque así como empezamos, miren, esto tienen para leer muchísimo. Si quieren leer, entren a leer porque es apasionante, es muy lindo. Pero Dios les dio las instrucciones de cómo hacer y de cómo llevar, de cómo transportar. Dios ya les había dicho. Vemos en Números 3:31,
hablando de los levitas, de la tribu de Leví, que eran los encargados de todo lo referente a las cosas de Dios, dice: a cargo de ellos, de los levitas, estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. David, en vez de pedir a los levitas que llevaran el arca de Dios a los hombros, siguió el ejemplo de los filisteos. Usa no era levita, ni su familia no era levita. Por eso es que, ¿por qué cuando llevaron la casa de Obed-Edom fue bendecido? Porque él era de la tribu. Él era levita. Y era una familia que estaba en intimidad con Dios, que estaban santificados, hacían lo correcto delante de Dios. Por eso es que Obed, ¿cómo es que a él no le pasó nada y a los otros sí? Porque ellos eran levitas. David, en vez de pedir a los levitas que llevaran el arca de Dios a los hombros, siguió el ejemplo de los filisteos y lo llevó con un carro nuevo. Así llevaron los filisteos, con un carro. Y David hizo lo mismo. Sí, dejó a un lado la palabra de Dios, porque bueno, es lo que se hace ahora. Eso es seguir el ejemplo del mundo. Tenemos que tener cuidado. Siguió el ejemplo de las naciones paganas en vez de seguir el modelo de Dios. Dado por Dios. El modelo dado por Dios. Dios nos da el modelo de cómo tenemos que vivir. Eso tenemos que ir viendo en cada situación, en cada aspecto de nuestras vidas. Vemos si nosotros estamos haciendo realmente de acuerdo a la instrucción de Dios. Porque muchas veces, queriendo hacer bien, terminamos haciendo mal. De repente hay cosas, bueno, que se ven y son un poquito más... Porque para Dios todos los pecados son iguales. Una mentirita, un asesinato, para Dios es lo mismo, un pecado. Y de la misma forma venimos, nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero Él nos dice cómo hacer. A mí, por ejemplo, me dijeron: pastor, ¿cómo va a estar mal si yo estoy viviendo en concubinato? Si yo le amo a mi pareja. Y Jesús es amor. Es cierto, Dios es amor. Jesús es amor. Él es vida, pero Él te dice cómo tenés que hacer. Si vos querés adorarle a Dios y estás alabando a Dios, si le estás orando a Dios todos los días y estás viviendo en fornicación, en concubinato, eso no le agrada a Dios. Y ahí vamos a ver, así como David, ¿qué tenés que hacer? Si vos tenés tu manera particular de tener la presencia de Dios en tu casa, tenés que ver un poquitito qué es lo que dice Dios. A veces nos dice también, Dios nos dice también cómo tenemos que amar a nuestra familia, a tu esposa, que tenés que decirle que la amás, que tenés que demostrar con acciones. Pero muchas veces, bueno, decimos: ella sabe luego que yo le quiero, ella sabe luego que yo le amo, no hace falta que le diga. O a los hijos, ellos tienen todo, ellos tienen comida, yo les compro su uniforme para su colegio, se van en transporte, yo ya hago todo lo que ellos necesitan. Hay que ver si realmente eso es todo lo que Dios pide que yo haga. Sí. A veces decimos: yo no necesito congregarme, yo no necesito orar, porque yo tengo mi relación con Dios. Yo tengo mi manera de estar con el flaco o con el barba. Eso no es cierto. Si vos no te estás guiando por las instrucciones que Dios no te dio, dejes de congregarte, dice la palabra. No dejes de congregarte. Y Sí, aquí están las instrucciones. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que quiso hacer algo bueno, se estaba equivocando. Entonces tu propia manera de llegar a Dios no es lo correcto, porque Él prepara el camino. No existe tu manera de acercarte. No puedes hacer tu camino para llegar a Dios. Tu puente para llegar a Dios. Sí. Porque Él te dice, Él prepara el camino y te da las instrucciones de cómo vas a llegar a Él. Y después vemos qué le pasó. A ellos pusieron un carro nuevo, pusieron ahí el arca, copiaron como hicieron en el mundo. Bueno, así nomás lo se está haciendo ahora. Y el método humano en algún momento va a fallar. Si vos estás haciendo según tus conocimientos, según tus capacidades, según tus fuerzas, te está saliendo bien hasta ahora, pero en algún momento ese modelo humano va a fallar. Porque los bueyes tropezaron, dice la palabra de Dios. Los bueyes tropezaron y ellos trataron de atacar el arca. Y un hombre que no era levita, tocó el arca. No le correspondía a él hacer eso. No le podemos ayudar a Dios. No le podemos ayudar. Si hay un propósito para Dios en tu vida, se va a cumplir.
pero vos no le puedes ayudar. Así como Abraham le quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Y se fue y estuvo con Agar. Dios no necesita que nosotros le ayudemos, tenemos que seguir las instrucciones que Él nos da. Y la reacción de David en ese momento dice, primero se entristeció, dice, por lo que hizo Dios. Se entristeció, no le entendió. O sea, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Como si nosotros estamos haciendo algo para vos. Como si nosotros hacemos esto porque te amamos, te estamos alabando de esta forma. No entendió. Después tuvo miedo de Dios. Tuvo miedo de Dios. Nosotros no podemos tener miedo. Nosotros tenemos que anhelar estar cerca de Él. Y en tercer lugar, se deshizo del arca en vez de buscar la voluntad de Dios. Así dice, se entristeció David por haber herido a Jehová Usa y fue llamado a aquel lugar. En el 9, temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo va a venir el arca a mi casa? Tuvo miedo de llevar la presencia de Dios a su casa. Y en el 10 dice, de modo que David no quiso traer el arca, la presencia de Dios a su casa. No quiso traer, se deshizo del arca en vez de buscar la presencia de Dios. Esto nos enseña, tenemos que aprender que lo primero que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios y luego seguir los pasos de Dios para que se realice la voluntad de Dios en mi vida. Sí, porque a veces yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hago a mi manera. Sí, hago a mi manera, no así como Dios me está diciendo que haga. Y esto es lo que hizo luego David. El primero David reaccionó mal, pero la Biblia nos dice que por 3 meses David examinó su corazón, se humilló y confesó sus pecados. Varios salmos David escribió en este tiempo. El Salmo 24, el Salmo 105 y varios otros salmos David escribió en este tiempo. Entonces él examinó su corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Algo yo hice mal. Se humilló, confesó sus pecados y buscó esa intimidad. Le buscó a Dios otra vez, ¿verdad? Sí. Se equivocó, pero se humilló y le buscó a Dios. Sí, y así, por ejemplo, si vos te equivocaste en algún momento, si por alguna razón tu corazón se entristeció contra Dios, o tuviste miedo de Dios, o te alejaste, porque lastimosamente muchas veces nosotros fallamos, tropezamos, y en vez de acercarnos a Jesús, nosotros nos alejamos. Y es el momento de acercarte, así como David hizo, le buscó a Dios, buscó en dónde. Sí, buscó en dónde, en la palabra. Se fue a buscar las escrituras, a estudiar las escrituras y ahí se refugió. Entonces, si por alguna razón esa arca de la presencia de Dios se alejó de tu vida, se alejó de tu casa, primero tenemos que hacer lo que hizo David. Primero tenemos que humillarnos, así como hizo David. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, para limpieza de nuestra alma, para libertad de mi corazón. En el Salmo 139, del 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, así tenemos que acercarnos. Si nos sentimos tristes por algo que pasó, una mala noticia que llegó a mi vida, algo que me lastimó y me puse triste con Dios, bueno, le digo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame al camino correcto. Así tenemos que decirle a Dios, examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame, Señor, conoce mis pensamientos. Y si hay algo que no te agrada en mi vida, te pido por favor que me guíes al camino correcto, para recibir un corazón nuevo. En Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese corazón que está lastimado, que está triste, dice que nos va a dar un corazón nuevo. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, ese corazón que ese corazón dañado y que le dificulta acercarse a Dios, de tan duro, de tan triste que está, le cuesta quebrarse, y nos va a dar un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Dios mismo va a hacer eso con nosotros. Dios mismo va a hacer. Nosotros tenemos que rendirnos, a entregarle a nuestra vida y Él va a hacer. Sí, Él me va a dar ese corazón. Amén.
Y Él dice que va a hacer. Y yo voy a hacer que ustedes anden en mis caminos y que guarden mi palabra y que los pongan por obra, dice su palabra. ¿Para qué más? Para restaurar el altar de Dios, ese altar de Dios, esa presencia de Dios en mi vida, mi intimidad con Dios, la presencia de Dios. Eso es el altar de Dios, para restaurar, para eso me voy a humillar. En el Salmo 24, justamente que él se cree que escribió en este momento, porque las escrituras lo avalan, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a poder estar en presencia de Dios? ¿Cómo voy a poder estar en presencia de Dios? ¿Cómo voy a llevar el arca de la alianza, el arca de la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo voy a ser el limpio de manos y el puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Una persona que tiene un corazón humillado, que se postra al Señor. Ahí se tira y deja todo su ser para que Dios le muestre lo correcto y Dios le santifique y Dios le limpie. ¿Para qué más? Para recibir la honra y la bendición de Dios. El que se humilla será enaltecido. En Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Cuando yo hago algo incorrecto y tengo ese temor reverente a Dios y no es tener miedo, Dios va a venir, Dios está acá, pues no, el temor reverente es temor de hacer algo incorrecto, de lastimarle al Señor, de defraudarle a Dios. Su amor. Sí, cuando vos, por ejemplo, vos no querés, por ejemplo, defraudarle a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu hijo, vos querés que ellos siempre te tengan en alta estima, que ellos vean que vos les amás. Es el temor reverente. Dice que el temor reverente me enseña sabiduría. Y esa humildad me va a llevar a la honra. Para eso vamos a humillarnos. Para poder pedir perdón, para limpiarnos, tener libertad, para recibir un nuevo corazón, para restaurar mi relación con Dios y para que Dios mismo me enseñe qué es lo que tengo que hacer. Y así hizo David. Estuvo esos 3 meses escudriñando las escrituras, estuvo esos 3 meses humillándose a sí mismo, buscando de Dios. ¿Y qué pasó después de ese tiempo? En Primera de Crónicas 15, 1 al 2 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. 3 meses se fue a estudiar la palabra, a humillarse y se dio cuenta. Estuvo con el corazón dispuesto. Dice, a pedir dirección. Sí, a pedir dirección. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. No es así como a nosotros se nos ocurre nomás que vamos a llevar el arca, la presencia de Dios. Tiene que ser como Dios nos instruyó a hacer, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca, dice. Y en 1 Crónicas 15, 12, 13, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. En el 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Acá vemos que como David se humilló, se postró, le buscó al Señor y él fue enseñado por la palabra de Dios. Ahí vieron que los levitas tenían que llevar y después dice, por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos quebrantó porque no le buscamos según su ordenanza. No le podés buscar como a vos se te ocurre. No existe esa relación propia con Dios. Si vos querés tener una intimidad con Dios, si vos querés tener una relación verdadera a Dios, si querés conocerle a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, tenés que hacerlo necesariamente como dice su palabra. Amén. Él te da las instrucciones para que Él pueda habitar
contigo, para que su presencia esté contigo, para que su presencia esté en tu casa. Y para ir terminando, ¿cómo termina el versículo de hoy? El capítulo de hoy, Samuel dice en el 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Así tienes que ser vos, como Obed-Edom, como el arca de Dios en tu casa, el arca de la presencia de Dios en tu casa. Fue bendecido en todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, ya conociendo cómo tenía que hacer, y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Llevó con alegría, porque ya sabía cómo tenía que hacer. Se humilló, dejó su soberbia, su orgullo. Él era rey y él podía decir: yo voy a llevar como yo quiero. Y yo le estoy adorando a Dios. Esta es mi forma de adorarle al flaco, mi amigo. No. Él entonces se fue y llevó ya como Dios le dijo, con alegría. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, porque es la forma que Dios les dijo, hay muchísimo para leer, eso tenían que hacer. Hicieron primero 6 pasos en el hombro y pararon para ver si esto le agradaba a Dios. Y ahí David sacrificó un buey y un carnero engordado. Y acá David estaba gozoso. En el 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido y trompeta. Así también vos, amén, una vez que hayas podido buscarle a Dios de todo corazón, humillarte de todo corazón, escuchar su instrucción, escuchar su enseñanza, por más que hayas recibido tristes noticias, que haya pasado algo triste en tu vida, vas a danzar con toda tu fuerza, así como David, amén, y toda la casa, y vas a estar con júbilo y con sonido de trompeta. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Te entregamos, Señor, esta noche. Gracias por este mensaje. Amén. Te animo a mi hermano a que si quieres llevar esa arca de Dios a tu casa, el arca de la alianza, donde está la presencia misma de Dios, esa presencia de Dios a tu casa, que puedas realmente humillarte. Te animo a que hagas una oración, que repitas después de mí. Amado Jesús, te pido perdón, por todos mis pecados. Te pedimos, Señor, que no queramos hacer lo correcto, a nuestra manera. Que esa arca de tu presencia no se aleje de nosotros. Que esa arca de tu presencia no se aleje de nosotros. Que no se aleje de nuestra casa. Que no se aleje de nuestra casa. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos. Perdón por nuestras faltas. Perdona por nuestras faltas. Recibimos tu perdón. Recibimos tu perdón. Y así también, como dice tu palabra, nosotros decidimos perdonar a todas las personas que nos hicieron daño. Y saco de mi corazón todo rencor, toda amargura, todo resentimiento, para caminar en tu amor, en tu paz, en el nombre de Jesús. Amado Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy sano, soy salvo, soy un hijo de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, te pedimos que una vez más que no querramos ayudarte, Señor, a hacer lo correcto a nuestra manera. Señor, te pedimos que nos enseñes, que nos muestres, que tu presencia no se aleje de nosotros, que estemos contigo en todo tiempo, Señor. Que podamos, así como David, él se equivocó, pero él vio su equivocación, Señor, y él pudo humillarse. Así también nosotros queremos humillarnos ante ti para pedirte perdón, limpieza y libertad. Que tú nos examines, Señor, porque tú conoces nuestro corazón y puedas probar nuestros pensamientos en todas las áreas de nuestra vida. Y que si hay algo que no te agrada, Señor, que nos guíes, que nos muestres, nos guíes hacia el camino verdadero. Danos, Señor, un corazón nuevo y pon un espíritu nuevo delante de nosotros para que podamos echar fuera ese corazón de piedra, que se vaya, y ese corazón de carne, un corazón que te ama, que te alaba, que es capaz de humillarse, de dejar la soberbia, de dejar el orgullo
y rendirse a tu palabra para restaurar nuestra intimidad contigo, nuestro altar contigo, Señor, para que podamos estar en tu presencia, en ese lugar santo, que podamos, Señor, estar limpios de manos y de corazón. Señor, que podamos humillarnos para que podamos recibir después tu honra. Dice que tu palabra que el que recibió su honra acá ya recibió de parte de los hombres. Pero nosotros, Señor, queremos esa honra celestial que viene de lo alto. Y así, Señor, como dice ese tema también, Señor, como dice tu palabra, que esa arca de tu presencia entre, Señor, en nuestra casa. Te pedimos que llegue tu presencia a nuestra casa. Entra a nuestra casa, así como Obed-Edom, él fue bendecido en todo, Señor. Nosotros vamos a llevar tu presencia a nuestras vidas. Nosotros vamos a llevar tu presencia donde quiera que estemos. Vamos a llevar tu presencia en nuestro matrimonio. Vamos a llevar tu presencia con nuestros hijos. Vamos a llevar tu presencia en el colegio, en la universidad. Vamos a llevar tu presencia en la escuela. Y ahí, Señor, no nos vamos a mover de tu presencia, porque en nuestra casa, en mi corazón, habita el arca de tu presencia. Te bendigo, campeón, te bendigo, campeona, y declaro que el arca de la presencia misma de Dios habita en vos, habita en tu casa, porque sos capaz de rendirte de todo corazón completamente, morir a tu carne, para que el Espíritu Santo de Dios pueda remover todo lo que tenga que ser removido y empieces a caminar, a hablar y a actuar como un verdadero hijo de Dios. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu descendencia, toda la obra de tus manos, y declaro que todo lo que hagas te va a salir bien y que esta es la mejor semana de tu vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.